Para encontrar las componentes de un vector necesitamos un sistema de referencia. Aunque no indispensable, es recomendable trasladar nuestro vector al origen de coordenadas. Orientar el vector respecto al eje de las X con el ángulo correspondiente. Trazar una paralela al eje de las Y. La intersección con el eje X nos da una distancia que le vamos a llamar componente X del vector A. Si hacemos lo mismo respecto al eje de las Y, vamos a trazar una paralela al eje de las X y la intersección con el eje Y se conoce como componente AY. El vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo. En él se deben de cumplir las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. A partir de estas definiciones vamos a poder calcular las componentes rectangulares. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que en este caso es el vector A. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si despejamos la componente X de la primera fórmula, tenemos que la componente en el eje X es A coseno de teta y en el Y A seno de teta. Estas son nuestras fórmulas para calcular las componentes rectangulares del vector A. Es importante notar que nuestras fórmulas se cumplen únicamente para un ángulo entre 0 y 90 grados. Es fundamental tener esto presente por lo que veremos a continuación. ¿Qué pasa si el vector se encuentra en el segundo cuadrante? Pues la componente en el eje de las X es negativa y la componente en el eje Y es positiva. Observa que el signo menos no nos lo da la fórmula, sino nosotros lo debemos indicar al observar que la componente AX está en la parte negativa del eje X y la componente Y, que está en la parte positiva del eje Y, pues tiene un signo positivo que aquí enfatizamos, aunque no hace falta ponerlo, recordando que el ángulo está entre 0 y 90 grados en estas fórmulas. Si el vector está en el tercer cuadrante, tanto la componente en el eje X como la componente en el eje Y son negativas y las fórmulas deben de llevar el signo correspondiente, negativo en el eje X, negativo en el eje Y, como se muestra gráficamente. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, la componente en el eje X es positiva y la componente en el eje Y es negativa. No se nos debe de olvidar siempre que usemos estas fórmulas tomar el signo correspondiente porque la función seno y coseno entre 0 y 90 siempre nos dará un valor positivo.